¿Qué es la verdad? Esa fue la pregunta que Pilatos le hizo a Jesús. Pero no fue una pregunta porque él quería saber qué era la verdad, sino más bien fue una pregunta, digamos, para difamar la verdad. Una pregunta retórica, porque Pilatos no quiso quedarse a escuchar la posible respuesta que Jesús le habría dado. Ahora, Jesús tampoco no le habría dado ninguna respuesta porque el Señor sabía que él nunca iba a reconocer que él era el Cristo, porque no estaba en él poder hacerlo. Por eso que quiero que meditemos en esta reflexión, y esto lo vemos en el libro o en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, el verso 37 y 38, donde dice: y le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces le dijo Pilato: ¿y qué es la verdad? Después de haberle dicho esto, Pilato se devolvió y dejó solo a Jesús. Es decir, la pregunta no era para que Jesús se le respondiera. La pregunta era una pregunta para despreciar la verdad. ¿Mm? Entonces, ¿pero qué es la verdad? La verdad, amigo mío, es la palabra de Dios. Todas las palabras que han salido de la boca de Dios, esa es la verdad. Pero no es solamente verdad, es la única verdad. Porque verdad hay una sola. Y esa verdad única viene de Dios, el único Dios verdadero. ¿Te das cuenta? Ahora, en lo que respecta a lo que el Señor le dice, que Él vino a este mundo para testimoniar de la verdad, es decir, para dar testimonio de la verdad. Y después mira lo más interesante que dice después: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Esos somos nosotros, que hoy escuchamos la verdad del Señor y le seguimos, porque sabemos que Él es la verdad. Mucha gente del mundo dice que las verdades son diversas, refiriéndose a que hay muchas verdades. Algunos dicen que hay dos verdades, hay otros que dicen que hay tres, pero esas son mentiras. La verdad, amigo mío, de cualquier cosa es una sola. Por ejemplo, su mamá, ella dice que es su mamá, y usted sabe que es su mamá porque es verdad. Ella lo dio a luz a usted, no la vecina ni ninguna otra mujer, ni nadie más puede venir a decir que ella es su mamá porque ella no lo dio a luz a usted. Entonces eso le demuestra a usted que hay una verdad. ¿Cuál es? Que su mamá lo dio a usted a luz. Así es la verdad única, única, verdadera. Y no solo en eso, en cualquier hecho. En un accidente, por ejemplo, donde pueden haber 5 personas que vieron el accidente. Entonces diría alguien por ahí del mundo: bueno, hay 5 verdades. No, mentira, hay una sola. La verdad. La verdad del hecho que ocurrió. Uno dirá que chocaron una camioneta y un auto, que uno dirá que la camioneta fue el que tuvo la culpa, el otro dirá que el auto. Hay otro que dirá que fueron los dos. ¿Te das cuenta? Pero si tú empiezas a hablar con los testigos y los empiezas a presionar, te vas a dar cuenta que la gran mayoría de ellos no vieron el choque. Ellos supusieron, porque escucharon un choque, miraron y ellos supusieron quién fue el que tuvo la culpa del choque.
y ellos interpretaron lo que vieron. Es muy distinto de decir la verdad. ¿Cuándo se ve esto? Cuando llega la policía, toma las medidas correspondientes, ¿ah? Hacen los cálculos matemáticos y llegan a una conclusión. Y ellos verídicamente encuentran la verdad única de ese accidente. Saben a qué velocidad venían los dos vehículos, sabe quién se pasó el alto, saben a qué velocidad chocaron y todo cómo ocurrió el choque. O sea, saben la verdad, la única. Y los testigos generalmente se equivocan. Por eso que hoy en día en el mundo entero hay muchas personas que están en la cárcel y están ahí por testigos que interpretaron la verdad, porque no vieron a esa persona cometer el delito que dicen que cometieron. Ahora, Dios es espíritu y los que adoran a Dios tienen que ser personas espirituales. El hecho de ser una persona espiritual no es lo mismo ser espiritual que espiritista. Hay mucha gente que se va a la India a pasear y de allá llegan, según ellos, muy espirituales porque allá ese país es muy espiritual. Mentira. Ese país no es espiritual, es espiritista, porque adoran espíritus inmundos, demonios. Tienen más de 1.300 millones de dioses distintos. Hasta la vaca es Dios, hasta una rata es Dios. Son espiritistas, no son espirituales. Y fíjate que Dios pide que le adoren a Él en espíritu. Y fíjate que también pide que lo adoren de verdad y en la verdad. Es decir, con la Biblia. En Juan 4:24 lo dice claramente, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Te das cuenta? Dios pide que le adoren a Él espiritualmente. Es decir, no necesitamos levantar una estatua, no necesitamos poner un icono o una pintura. No necesitamos tener un objeto físico de alguna figura especial para adorarle, porque tiene que ser de espíritu a espíritu, es espiritual, es incorpóreo, es de dentro del corazón. Y también en verdad, es decir, con la Biblia, porque la Biblia es la verdad, la Biblia es palabra de Dios y la Biblia es la verdad que hay aquí en la tierra, la verdad que Dios nos dejó a nosotros. Por eso que Jesús dijo esto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 31, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la ceguera. ¿Libres de qué? De la mentira. ¿Libres de qué? Del maligno. ¿Libres de qué? De nosotros mismos. Del pecado. De ser esclavizado por la mentira, la maldad y los demonios. Conoceréis la verdad. ¿Qué? Conoceréis la Biblia. Conoceréis mi palabra. Y esa palabra, esa Biblia, te dará la libertad porque te llevará a conocer a Jesucristo, el que te quita todos los pecados con su sacrificio que hizo en la cruz. Así es de fácil. Fíjate muy bien que el Señor, el mismo Jesús, que es el Cristo, es decir, el Dios Todopoderoso hecho hombre, dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesús no miente, porque Jesús es Dios, porque Jesús es veraz, es decir, es la verdad. ¿Te das cuenta? Ahora,
Si con todo esto, amigo mío, tú que estás escuchando, no estás de acuerdo o todavía tienes duda, el propio Señor Jesucristo, antes de ir a su sacrificio en la cruz, Él hizo una oración al Padre. Antes de ir a la cruz, Jesucristo, hablando con el Padre, Él dice, Él declara que la palabra de Dios es la verdad. Esto lo puede ver usted en Juan, el capítulo 17, verso 17, donde dice Jesús, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, aquí Jesús está pidiéndole al Padre que nos santifique a nosotros en su verdad. ¿Cuál verdad? La Biblia, pues amigo mío. La palabra de Dios es la única verdad. ¿Te das cuenta? Esto quiere decir, bueno, significa muchas cosas, pero una de las cosas que hay algunos que se olvidan es que cuando tú lees la Biblia, tú te santificas. Cada vez que tú lees la Biblia, tú te santificas. Porque aquí Jesús está diciendo, santifícalos en tu verdad. Y la verdad es su palabra. Cada vez que tú lees la Biblia te vas limpiando de todos esos pecados que vamos cometiendo diariamente. ¿Ah? Esos que podemos haber olvidado que cometimos. Nos vamos limpiando, nos vamos santificando cada vez que leemos la Biblia. Es ahí la importancia de leer la Biblia, no solamente por el conocimiento, no solamente por el saber, ni por el entender, sino también por ser santificados a través de oírla o de leerla. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dicho por el propio Señor Jesucristo. Y eso es exactamente lo que últimamente no se está haciendo. Todas esas pseudo congregaciones cristianas, que no tienen nada de cristiano, entre paréntesis, esas que les gustan pedir platita, no santifican a los que se congregan ahí en la palabra de Dios, porque no predican la palabra de Dios. Ellos predican su evangelio de prosperidad, su evangelio de manipulación para sacarle plata a esa gente que está ahí. Y esa gente que está ahí no son cristianos, son gente que se quiere hacer rica, gente que quieren ganar plata. Eso es lo que ellos buscan, plata. Quieren auto, quieren casa con piscina, quieren joya. El que busca a Jesucristo busca a Jesús a través de la Biblia, porque la Biblia es verdad, porque Jesús es verdad, porque el Padre es verdad. Eso es caminar en la verdad. No sé si usted se ha dado cuenta, no sé si usted le han predicado de la verdad, pero espero que esta información le sea de utilidad. El Señor lo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que el Señor les bendiga en grande manera.